Buenas tardes, mucho gusto. Hace tiempo que no nos escuchamos por aquí. Este es un nuevo episodio de Psicocafecito, al cual vamos a titular Libros y Café, un puente entre la terapia y el crecimiento personal. El día de hoy también estoy con una colega y amiga que se llama Mariana y les voy a comentar un poco sobre lo que ella es y lo que ella hace. Ella es psicóloga, que es magíster en psicología educacional, diplomada en salud mental, y sus áreas de trabajo son la infancia, adolescencia y las madres. En cuanto a infancia y adolescencia, ella también ha trabajado con mindfulness, con yoga, trabaja con las terapias asociadas al manejo de la ansiedad y también con las mamás en torno a la crianza, también en torno a la perspectiva de género y además, y yo sé que quizás le cueste un poco más, pero ella es influencer en cuanto a lo que es la lectura. Y la podrían encontrar después en internet en cuanto a psicología como psicología y psicología.familia. Y en cuanto a lectura es como la lectora sin tiempo. La acabo de develar, siento que esta es como develación de personaje. Y bueno, hoy día justamente como el título lo dice, vamos a hablar acerca de la lectura y la terapia. Como hemos hablado en otros episodios, vamos a darle una referencia histórica en torno a esta temática. Ahora, como tip histórico y como un poco más interesante, ¿sabían ustedes que la influencia de las biblioterapeutas o como las lecturas terapéuticas comenzó y guió también a los soldados de la Segunda Guerra Mundial a procesar el trauma? En realidad la lectura siempre ha tenido un impacto en la salud mental, pero como contexto histórico vamos a partir por ese ejemplo. Igual, yo creo que si bien algunas personas pueden sacarlo por inferencia, sabemos que la lectura también afecta a nuestro estado de ánimo. Ahora, estudios del 2009 de la Universidad de Sussex mostró que leer durante 6 minutos puede reducir el estrés hasta en un 68%. Además de que además un estudio publicado en el 2021 encontró que la lectura regular puede reducir los niveles de estrés y mejorar el bienestar emocional. Y además hay un tercer estudio que habla acerca de que la lectura diaria puede mejorar la calidad del sueño y reducir los síntomas de depresión y ansiedad. Entonces, con todo este marco como de referencia que tenemos respecto a la lectura, ¿cuál es la diferencia, Mariana, entre leer por placer y leer con intención terapéutica? Mira, yo creo que van de la mano ambas, puesto que yo encuentro que el leer, por ejemplo, literatura ya sea de autoayuda o fantasía o ciencia ficción, etcétera, de psicología, por ejemplo, si tú lo haces obligado, no va a ser placentero y al no ser placentero no se te queda grabado en tu sistema nervioso, en tu cabeza, en tus pensamientos en realidad. La lectura tiene que provocar emociones y esas emociones hacen que obviamente se capte el contenido de lo que estás leyendo y sea significativo, sobre todo terapéuticamente, porque si tú vas a leer algo para estudiar o para tu trabajo, es otro el sentido, es otra la orientación que tu cerebro entiende que tiene que leer para poder generar un producto. Pero cuando tú lees por placer y tienes un contexto placentero, por ejemplo un espacio de tu casa donde te gusta leer, o ir a la playa, o ir a una cafetería o una librería, o tomar un rico café, un rico té, comer algo, porque hay distintos tipos de gustos para poder leer, eso te produce placer inmediatamente. Entonces, aunque sean pequeños momentos, eso te va a hacer feliz. Entonces yo creo que por ahí va como un poco la cosa. Súper. ¿Qué podrías como compartirnos tú de lo que es la lectura o de algún libro o frase que te haya llegado? Porque yo creo que igual a nosotros nos hace mucho sentido y bueno, en ese sentido, si bien yo me gusta leer, creo que hay veces que tengo momentos de lectura. Ponte el año pasado, estuve hospitalizada y una amiga me llevó un libro y me dijo, ¿cómo vas con la lectura? Y yo me lo terminé. Claro. Ya me la había terminado porque, no había mucho que hacer en realidad hospitalizada, tampoco es como que... Tenías el tiempo. Claro, y fue por un tema de salud. Uh-huh.
Y claro, lo pude como leer al tiro y uno tiene la tendencia a destacar cosas que como que resuenan en ti. Sé que esa es como mi tendencia, no siempre leo, me gustaría hacerme más el tiempo para eso, repito, no siempre lo hago, pero cuando lo hago como que me va como con todo y quiero como consumirlo, me resuenan algunas cosas. ¿A qué quiero llegar con esto? Preguntarte, ya que en ti yo sé que te das un poquito más de tiempo, es una de las áreas que te gusta, ¿cómo llevas tú a cabo, cómo resuenan estas frases? Porque imagino que ese es el impacto emocional que también tiene. Destacarlas, marcarlas. Ese es todo un cuento, porque bueno, yo pertenezco a un club de lectura, ya, de la librería Librolia, y nos juntamos todos los meses, o tratamos que sea todos los meses, a comentar sobre un libro. Y ahí los libros llegan diferentes. Por ejemplo, está mucho el tema de los post-it, bueno, está como, entre comillas, de moda el tema de la papelería y todo esto, por influencia también media asiática. Entonces, el tema de cómo tú tratas a tu libro también es algo personal y también es algo terapéutico. Por ejemplo, hay personas que no les gusta rayar sus libros y que les gusta que sus libros estén impolutos, que estén así como, le saqué el plástico y bla, bla, bla. Antes era muy así, ¿ya? Estamos acá en mi casa, entonces tú ves todos los libros ordenaditos y todo lo demás. Pero los libros que a mí me gustan, de hecho, y que me generan algo especial, eso sí los escribo, ya los rayo, los subrayo, pero es por un tema de que estoy disfrutando la lectura. Ya, entonces hay cuestiones, no sé, antes, por ejemplo, yo veía gente que doblaba la hoja del libro para poder marcar dónde iban y yo sí, no, ¿cómo hace eso, verdad? No sé, pues gente que compraba libros, no sé, pirateados y todo el cuento, y ahí entramos a otro cuento que es la adquisición económica que uno tiene que tener para tener libros. Así que escuchamos pero no juzgamos respecto a eso. Pero es difícil. Tú tienes una relación personal con tu libro, a mi parecer, ¿ya? Y en terapia yo ocupo mucho el tema de la lectura. Hay niños y niñas que nunca han tenido acceso a un libro. Tú sabes que teniendo libros en tu consulta pueden a veces ser maltratados. Pero ahí está como tú le enseñas en ese momento terapéutico el valor del libro por su mensaje que tiene, ¿ya? Por ejemplo, si habla de reconocimiento emocional, de duelo, de pérdida, de no pelear con los hermanos, ¿verdad? Uno ahí le enseña al libro el valor de sentir emociones con la lectura, ¿cachai? Entonces, en ese aspecto es súper importante desde chiquititos ir cultivando, y en terapia tú puedes trabajar, por ejemplo, límites, ¿verdad? Respeto personal, el cuidado, incluso mindfulness, que es una de mis áreas, ¿verdad? Que es tener la mente plena en el momento. Entonces leemos, cuidamos, olemos el libro, ¿verdad? O no sé, pues nos comemos una galletita mientras estamos leyendo, entonces tu cerebro está conectado con el presente, en fin. Entonces es muy personal la lectura, es demasiado personal, y hay muchos libros, con respecto a tu pregunta, que te sirven para eso, ¿verdad? Que te sirven para poder conectar. Por ejemplo, yo estoy usando ahora una especie de manuales pop, o sea, que puedan como ser rápidos de leer. Uso Terapia para Llevar, por ejemplo, ya, que es un libro que creo que te lo vi a ti. Y tiene como temas que trabajan, ¿verdad? Y esos temas se abordan y te dan recomendación y son con imágenes, todo. Entonces muchas veces he prestado mi libro, que esa es otra cosa que he aprendido, de pacientes de confianza, le presto el libro para que lo lean y después me lo traen. ¿Ya? No sé, he prestado libros de habilidades parentales para que me lo traigan. Incluso presté ahora el Romper el Círculo. Ya, de la película. El de la película, que fue muy funado, está como muy... el chismecito. El chisme y todo, y yo tuve muchos prejuicios con ese libro, porque yo dije, no, me lo voy a leer. Y justo eligieron a esa autora en mi club de lectura. Wow. Y yo busqué en ChatGPT y puse, recomiéndame el mejor libro con mejores referencias que tiene la autora, ya, que es Colleen Hoover. Y me salió ese libro, Romper el Círculo. Entonces yo siempre, si hay como una autora en general, trato de leer lo mejor y después ir viendo. Y así me lo puse a leer el libro, y el libro es muy bueno, es muy bueno. No hay que mirarlo como un enfoque terapéutico, sino como un testimonio bastante real, ¿ya? Y lo leí, es muy bueno, mucho mejor que la película, obvio. Siempre, ¿cierto? Y la secuela también es muy bonita, entonces
si tú lo ves, si tú lo criticas en, oye, este libro está mal escrito, o tiene palabras que no hay que ver, o así no se vive la violencia, claramente no es una historia que a todas las mujeres les pasa. Pero si tú en terapia entiendes que quizás hay alguna mujer que le sirva, recomiéndaselo, ¿me entiendes? Entonces, se utiliza mucho ese tipo de lectura donde tú sabes que este libro es para tu paciente, y para eso tienes que leer el libro antes también. Claro, yo en realidad, bueno, también trabajo con lectura, no siempre, yo casi siempre a mis pacientes trato de personalizarlo en torno a lo que les gusta. Por ejemplo, a mí me encanta todo lo artístico, pero yo atiendo igual a niños, niñas, adolescentes y adultos, y hay algunos que me dicen, no, ¿sabes qué? La verdad es que no me gusta pintar. Ah, ok, ¿qué te gusta? Claro. Y hay algunos que les gusta la lectura, y el libro que creo no es tan moderno, pero tiene como la misma tendencia, es Tus problemas, el psicólogo responde, de Alfredo Ruiz, creo que es, y que también va como, ¿no? Ansiedad, ¿qué es? Pa 2, 3 claro, páginas, muy listo. rápido. Sí. Yo creo que eso está buscando la gente ahora. Algo, por ejemplo, antes se intelectualizaba mucho el tema de la psicología, no estaba al alcance de todos, o psiquiatría. Entonces tú eras como un erudito que sabía de psicología, ¿verdad? Pero ahora se ve, sobre todo post pandemia, que aumentaron mucho los casos de salud mental. Entonces los psicólogos de verdad que nos dimos abasto, y también monetariamente es caro ir a terapia. Entonces, ¿qué hace la gente? Acude a la literatura, porque también tú puedes buscar en Google, en ChatGPT, en TikTok, en Instagram, cosas que te ayuden, pero siempre van a ir como, ¿cómo se dice?, con la cosecha de quien hace eso, ¿verdad? Y el booktuber, el TikToker, ¿verdad? Incluso cuando tú lees un libro es una fuente que dedicó de su tiempo, referencias para poder crear libros. Y hay otros libros, por ejemplo, no sé, que son de historias, de fantasía, que te sacan también de tu pena, y eso también yo lo he recomendado. Hay lecturas, por ejemplo, que son más para adultos, que se llama como New Fantasy o New Adult, que son fantasías a veces con un corte un poco más romántico, por no decir otra cosa. Y claro que también lo he recomendado, así como que, no, léete esto, mátate la risa un rato, disfruta. Y hay gente que se ha metido como en sagas literarias de dragones y muchachos y muchachas y les encanta. Y la saca de su pena al final. Y sí, en realidad creo que a veces no siempre se habla de eso, pero voy a decir, y veo acá también el ejemplo, una de las como obras literarias de fantasía como más famosa, Harry Potter. Ajá. Tengo un amigo que de hecho iba a la biblioteca los viernes, se juntaba. Era yo. Era amigo. Pero sí, entonces creo que te ayuda bastante, y muchas veces se ha hablado acerca de lo catártico, no sé si tantas veces, pero es más fácil identificar la catarsis que uno siente a través de una película por un personaje. Claro. Ponte. Voy a hablar porque me gusta mucho como lo que es la referencia de la cultura pop. Betty la Fea. Claro. Yo creo que a muchos nos gusta porque si bien sabemos y analizamos muy conscientemente, y lo he visto como varios youtubers y todo, dicen, oye, la niña tampoco se merecía estar con Armando porque igual hizo cosas bien funables. Claro. Pero ¿qué es lo que queremos? Como estamos viendo la historia desde su perspectiva, nos sentimos bien cuando va mejorando, nos sentimos mal cuando va sintiéndose mal, y estamos haciendo ahí una catarsis. Entonces, por ejemplo, si yo en el libro veo que el personaje está transitando por cosas que yo también siento, pasa que puede poner en palabras todo lo que yo no entendía. Exacto. De mí, ¿cachai? No sé, ya, yo voy a decirte uno que me gustó, Yo antes de ti. Yo me leí el libro antes de la película. Hermoso, sí. Después sigue Yo después de ti, sigo siendo yo. Sí. Me lo leí los 3 también. Me encanta, y me lo devoré. Sí. Me fui en un bus y el mismo día me terminé. Sí, lo que pasa con Comer, Rezar y Amar. Mi libro favorito. Claro, sí. La película fue un boom, muy bonita, y el libro también es muy bonito, y es muy terapéutico también. Sí. Mira, a mí me pasó un poco con... Estoy ahora en lo que es la lectura japonesa y coreana. Que yo me resistí un poco porque aparte que tengo poco tiempo para leer, por algo me llamo la lectora sin tiempo. Pero yo dije, no, leímos uno en el club de lectura, que es Mis días en la librería Morisaki, ¿ya? Que me encantó, y era como un bálsamo para el cerebro.
ya hablaba de una chica que va a vivir a una biblioteca a una librería, perdón, porque ya no tiene su trabajo anterior. Terminó con su pareja, entonces toda una sanación que tiene ella al llegar a esa librería, porque hay pura paz en esa librería, ¿me entiendes? Después, por ejemplo, hay otro, antes de que se enfríe el café, que esa tiene más libros que vienen después, que es muy sensorial. Y es como que tú puedes en esa librería viajar en el tiempo para tratar, en ese mismo lugar, de volver atrás y hacer las cosas mejor. Como decir lo que no pudiste decir, como un viaje en el tiempo. Qué cool. Pero nada va a cambiar tu presente. Es como que te sirve a ti para decir lo que no quisiste decir, pero nada va a cambiar en el futuro o en el presente. Entonces como, y ahí tú vas entendiendo que efectivamente lo que ya fue, fue. Claro. Pero tú puedes cambiar tu perspectiva de lo que fue. Y la que yo más recomiendo de verdad es el Bienvenidos a la librería Hainumdong, una cosa así. Hunamdong. Me cuesta mucho como pronunciarlo, pero este libro lo leí justamente en un proceso en que estaba yo con crisis, porque sí, los psicólogos tenemos crisis también, con referente a mi vida, ¿verdad? A mi trabajo, etcétera, y habla, ¿verdad? De cómo se juntan en una librería que vende café, que vende cafecitos, ¿verdad? Personas que dejan otros trabajos y otras vidas para converger en ese lugar. Para, por ejemplo, público, pero también los que lideran la librería, el que lidera también el barista. Entonces tú te sientes que estás en ese lugar, como que hueles el café, cool, porque te habla de cómo se hacen los granos de café. Entonces es muy, no es como en Hemingway que tú te demorabas un kilo en entender o muy lento, no, pero es como, y viene siempre con una reflexión. ¿Y por qué a mí me gusta? Porque no es el típico libro de autoayuda que te enseña ¿me entiendes? O que te dice desde la superioridad tienes que hacer esto, claro, sino que te va contando una historia por un motivo, un personaje. Entonces de verdad que estos libros son maravillosos. Y la biblioteca de la medianoche también, que es una chica que ya se suicida, pero queda como una especie de limbo. ¿Ya? Y en ese limbo se le da la oportunidad de elegir, de probar otras vidas, porque todos tenemos como un multiverso de Marvel. ¿Ya? Entonces ella va probando qué hubiera pasado si hubiera seguido con su novio, si hubiera abierto una cafetería que quería, ¿me entiendes? Y ahí se da cuenta de que muchas de sus decisiones también lo hubieran llevado a la miseria. Vaya, ¿ya? Qué fuerte. Así que no, es de verdad que estos libros son no manuales, sino que son libros que tú te quedas pensando en eso. Creo que ese es un viaje importante porque, mira, sabes que con todo esto que dijiste como viaje en el tiempo, me acordé ahora el reestreno de Interestelar. Ya. Y claro, yo lo estaba viendo con una persona y me dijo, yo soy mucho de conversar, soy medio insoportable, la verdad, soy mucho de conversar durante la película. Pero yo dije, viaje en el tiempo, dije, probablemente va a entrar a la una de las como cosas que pasan dentro de estos juegos de viaje en el tiempo, que por más que tratas de cambiar alguna cosa, al final fuiste tú. Claro, o el efecto mariposa, claro, no sé, ya. Y voy a hacer un spoiler de una película mucho más antigua que Interestelar, porque si alguien no la vio, yo no la había visto, no lo voy a decir, pero por ejemplo, cuando viste Harry Potter, de seguro que sí, Harry Potter... Sí, soy Potterhead. Claro, no sé si 3 o 4, donde estaba la Hermione y hacía el giratiempo. Y volvía atrás, sí. Claro, y que por ejemplo veía Harry, pensó que era su papá el que estaba como ayudándole, al final era él en este mismo juego del tiempo. Y dije, claro. Y eso, disculpa, tiene la psicoterapia humanista experiencial. Hay un ejercicio que uno hace cuando uno está atendiendo a un paciente, que uno le dice, ¿qué pasaría si tuvieras una varita mágica y retrocedieras en el tiempo y tu familia? O ¿qué pasaría si tú cambiaras y de repente con esta varita mágica tu familia fuera de otra manera? ¿Me entiendes? Y eso es el giratiempo. El giratiempo es como los chicos tratan de arreglar un presente, pero que al arreglarlo los lleva a ser personas totalmente diferentes al final. Creo que eso es lo mágico también de Deportiva es mágico, o sea. Sí. Pero de la lectura, porque como tú me estás comentando todo esto, también me hace sentido en la terapia misma. Si se dan cuenta, muchas veces la terapia es conversar. No es solamente eso, ya no vamos a hablar de eso, pero probablemente si tú te sientas con un psicólogo o psicóloga te va a decir, cuéntame. Claro. Y sabemos la potencia que tiene el decir las cosas,
el encontrar el enfoque o las palabras que pueden explicar lo que tú sientes, y eso pasa en terapia. Entonces, en parte, también tendría que ser ese giratiempo, porque en el fondo vamos trabajando junto con nuestros pacientes el acompañamiento a través de las cosas que tú has vivido. Claro. Y cómo lo voy a mirar ahora desde otro enfoque. Exacto, hay un ejercicio que yo hice un taller para personas en general, creo que ese no era solo para mujeres, era abierto. Y en la librería, esta librería, y ahí hicimos de literatura terapéutica. Y ahí una de las cosas que yo partí fue: escribe tu propia historia. Entonces escribían un poco las personas que fueron como contando como una historia de su vida, como un cuento. Y fue genial porque al final ellos se dieron cuenta de que una, tenían historias similares, y otra que siempre aportaban algo. O sea, es como que, wow, escribí esto y no me acordaba de lo que me había pasado. Entonces, claro, escribir, bueno, ahora está comprobado que escribir, claro, uno aprende más y también suelta mucho. Como tú dices, catarsis, uno bota. Marian Rojas, que es una de las psicólogas que yo recomiendo, no sé si es psiquiatra o psicóloga, que yo recomiendo, ella tiene muchos libros, como Persona Vitamina, ¿me entiendes? Sí, ya, sí. Ella está muy popular. Si quieren ver algo en TikTok, véanla a ella, por favor, ¿ya? Y ella dice que el leer, el escribir, produce mucha catarsis y mucho conectar con tus emociones. Entonces, si eso se hace con terapia guiada de un psicólogo, mucho mejor. Claro. Mucho mejor. Oye, aparte, mira, es como... En el fondo, mediante la lectura, tú vas de la manito. Porque yo creo que a mí me encanta el journaling. Yo creo que lo dejé un poco, pero me gusta también escribir. Soy consciente de eso. Si bien lo he estudiado un poco y todo, te voy a ser muy honesta. Me pasó porque volviendo a mi casa, encontré un diario de vida que quería escribir. Ay, guau. Y yo le dije, oye, las cosas que yo escribía. Y había frases, porque soy media profunda. Que dije, qué fuerte, qué cuático que mi yo de 12 años haya reflexionado esto. Y es como rico, y es como que yo me mensajeara, como la Jazz del pasado se mensajea como con la Jazz del futuro. Sí. De hecho, algo que hice como últimamente, cuando no estaba como en mis altos y bajos, dije, espero que haya, o sea, a mi yo del futuro, ¿cómo te fue en este viaje? ¿Qué fue lo que aprendiste? Qué bonito. Hicimos esto. Y era como, claro, como ir de la manito con esta versión futura, pero... También soy consciente de que a veces uno ahí es muy abierto. La lectura siento que es como vas de la manito con alguien. Claro. Porque en el personaje, si bien me gusta más que no sea... No sé si me gusta más, pero encuentro que es interesante lo que tú dijiste. No es un libro de autoayuda que te hable desde la superioridad moral. A veces de que esto es lo que funciona y esto no... que igual hay veces que es bueno, hay cosas que por ejemplo sirven que quizás no es con esa tónica, pero por ejemplo yo me escuché Hábitos Atómicos. Yo también lo escuché en un en el club de las 5 de la mañana y todo eso, pero igual es profundo que a través de un libro vayas aprendiendo, claro, que en el fondo te lleva de la manito a que puedes te interactuar explores con eso. Es que claro, puedes interactuar con la lectura al final. La lectura es interacción, es vivirlo. Y por ejemplo, muchas veces yo he enganchado con adolescentes a través de la lectura. Y también me he alertado de cosas que están leyendo que no es apropiada. Claro. Ya, por ejemplo, no sé, hay mangas que son como muy fuertes, muy sexualizadas, y no es apropiado para la edad, ¿me entiendes? O niños que vienen, no sé, imaginando cosas, o con riesgo suicida, ¿verdad? O con autolesiones, y en realidad es por también toda la influencia de lo que están leyendo, ¿me entiendes? Entonces, si tú no te metes en la lectura de acuerdo a tu paciente, no vas a conocer todo su mundo. Un adolescente lector es un adolescente que vive 2 vidas. O 3, que vive con su papá, el que vive con sus amigos y el que vive de la lectura también. Son diferentes los niños cuando leen, eso es verdad. Ojalá que en Chile hubiera más recursos en las bibliotecas, o que dejen dar los mismos libros siempre. ¿Me entiendes? Hay tanto escritor chileno también que es muy bueno y que no solo trabaja emociones, sino que trabaja también la aventura, el feminismo. Francisca Solar, por ejemplo, es una escritora que yo recomiendo mucho, de orientación feminista, y ahora está con el Buzón de las Impuras, no sé si lo conoces.
que ahora se hizo un proyecto de ley para generar un día donde se conmemora a las mujeres que murieron quemadas en la iglesia de la Sagrada Concepción, algo así se llama. Es muy fuerte el libro, muy sensorial, mucho horror. O sea, al que le gusta como la descripción lo puede leer. Criminalistas. Sí. Pero ella habla, por ejemplo, del empoderamiento femenino, de cómo pasamos de ser, por ejemplo, ellas murieron porque un sacerdote no dejó que abrieran las puertas para poder salir, y ellas murieron quemadas adentro. Terrible. ¿Ya? Entonces, y murieron muchísimas mujeres, cientos de mujeres murieron ahí, y eso no está en los libros. Claro. Entonces ella ahora lo develó, ¿entiendes? O tiene un libro que se llama Blue Bells, que ese libro es como si fuera Orgullo y Prejuicio, ¿Ya? pero como si en ese tiempo los personajes hubieran sido deconstruidos en la modernidad, como más equitativo, de sí mismo. igualitario. Mira. Es precioso, y está metido hasta Darwin en la historia, porque Darwin también pasó por nuestro país. Qué fuerte, ¿no? Entonces, es claro, muy bonito. La misma Isabel Allende tiene unos libros que son muy terapéuticos, mucho. Violeta, ¿me entiendes? Son sus últimos libros, sobre todo, ya son como menos hablando de ella y más contando una historia. Largo pétalo de mar, por ejemplo, también es de las migraciones que tuvieron hacia Valparaíso, que mucha gente entró por Valparaíso, los colonos y todo eso. Es muy bonito. Para cada persona hay una historia diferente. Y claro. También lo que te quería comentar era que ya no vende ese libro cabezón, ese libro que te dice qué hacer. Intelectual. No, por ejemplo, lo que yo compro y también recomiendo mucho es los libros y cuadernos de mindfulness. Tú vas a una sección ahora que dice yoga, mindfulness, no sé, y ahí tú pides un manual. Y ahí salen ejercicios, te explica qué hacer, salen ejercicios que para adultos y para niños, que tú puedes realizar y que te ayuda a estar en el momento pleno. Entonces hay muchos libros así que interactúan como con la persona, que tú tienes que hacer cosas. Muy entretenido. Qué interesante. Yo creo que para ir como cerrando como el episodio, que creo que igual se me quedan con muchas cosas como interesantes. De hecho, como ahora que estabas hablando de todo esto, de la lectura de Darwin que estuvo en Chile, sí, nada que ver lo que te voy a decir, pero me acordé que en este mundo de los libros también están los fanfics, que en el fondo está como cambiar, porque las historias ya escritas. Y que en el fondo también es adaptarlo a tu realidad o a lo que tú quieres y enseñarte y todo, y que también es terapéutico en sí. Sí, hay muchos, de hecho, bueno, yo soy millennial y en mi tiempo había mucho, en Wattpad había muchas personas que se metían a escribir fanfic, y ahí había como una liberación igual de la adolescencia, de cuando pasabas a la adultez, mucho también de personas LGBTQ+, que escribían ahí, como por ejemplo Harry Potter, como te hemos utilizado, pero ¿qué pasaría si hubieran sido, por ejemplo, de, no sé, orientación de género o expresar su género de manera homosexual, o ¿me entiendes? Claro. Y es muy bonito leer eso. Crepúsculo, por ejemplo, que es un libro que estuvo muy pop y ahora sabe uno que es muy funado y muy poco correcto. Le cambian el sentido, le cambian la historia. Entonces hay muchos chicos que escriben en Wattpad y los papás no saben, pero el psicólogo puede entrar por ahí a conocer el mundo interior de los chicos. Creo que es súper interesante y quizás son temáticas que a veces no lo dejamos como muy en el tintero y no las abordamos, y se vienen como cosas interesantes a través de la lectura. Creo que en pandemia, puede estar súper equivocada, pero creo que ahora de a poco los jóvenes van entrando más en este mundo de la lectura sin miedo. Para preguntar como tips, porque creo que todo lo que me dijiste me lleva como mucho a la reflexión y me gustó mucho el tema de, por sobre todo, o sea, psicocafecito no es por nada, me gusta el café y el tema sensorial más. Asociándolo en mindfulness, ¿qué tips darías tú para empezar quizás como con esta idea? Y yo también, este podcast, voy a decir, no solamente es para expresar como temas que a mí me interesan de psicología y compartir con colegas y todo, sino que no todos tienen acceso a terapia. Esto no es terapia, eso es importante decirlo, pero te ayuda a reflexionar. Claro, es un acercamiento a... Y mindfulness y la lectura creo que también es otro acercamiento a nuestra salud mental y todo eso. ¿Qué tips darías tú para iniciar? Por ejemplo, tú me dijiste que
que hablabas con tus pacientes, cómo hacerlo un momento especial, en algún rincón. Claro. ¿Cómo partirías? Yo creo que, bueno, lo mismo, ahí para cada lector hay como un estado, un ambiente. Sin embargo, ojalá que sea un ambiente obviamente tranquilo, aunque sabemos que las que somos madres leemos cuando podemos, donde podemos, ¿verdad? O un lugar donde tenga superficies, por ejemplo, suaves, ¿ya? No acostados, porque acostados nos quedamos dormidos, sino que sentados, cómodos, porque también el hecho de acariciar cosas suaves, de acostarte en una mantita suave, genera serotonina en tu cerebro, ¿me entiendes? Genera un montón de cosas que te hacen sentir o interactuar de una manera que te produce felicidad, ¿ya? También, bueno, hay personas que leen en físico y otras que leen en digital, ¿ya? Yo en un tiempo dije, no, digital no, ¿verdad? Y obviamente leer en físico tiene un costo monetario igual mayor. Entonces adquirí una Kindle, que es un aparato para poder leer, aunque tú puedes leer de tu celular. Claro. ¿No? Pero este no tiene reflejo, entonces no te duele la vista y todo lo demás. Entonces, y me di cuenta que también me gusta leer eso, sobre todo cuando estoy cansada, cuando he trabajado todo el día, cuando las manos me pesan. Entonces agarrar la Kindle es muy liviana y puedo leer. También generar un ambiente. Si te gusta leer con música, poner una música. Por ejemplo, yo no puedo poner música que yo me sé, aunque sea en inglés o en español o en coreano. Si yo me la sé, voy a empezar a tararear en mi cabeza. Entonces, ¿qué hago? Música de bosque, me hice una lista de Spotify de música, ¿me entiendes? Entonces, como generar eso, su velita, aroma, un café, que a mí me encanta el café. Me encanta. Leer con un cafecito, algo para picar, ¿verdad? Y sobre todo, a veces uno termina los libros y no tiene con quién compartirlos. Si no te gusta compartirlo, está bien. Pero si te gusta compartirlo, ojalá que te rodees de gente que también le guste la lectura o que te quiera escuchar. Claro. ¿Verdad? Hay niños, por ejemplo, no sé si te acuerdas del libro Matilda, sí. Que una chiquitita que era muy inteligente, ¿verdad? Sí. El libro es precioso, de Roald Dahl, parece que se llama. Es muy precioso y ahí ella no tenía con quién compartir sus lecturas, porque sus padres no le daban el valor a la lectura, sino a la televisión. Cierto. ¿Verdad? Entonces ella encontró en su maestra la persona que lo iba a escuchar de todas sus lecturas. Entonces yo creo que más que nada eso, compartir. Y nadie te dice que compartáis tus libros, sino que no lo haces, ¿verdad? Pero sí que compartas un poquitito de eso. Tus opiniones. Sí. En base a eso nació el Bookstagram que tengo, porque quería como compartir estas lecturas y se pudo. Incluso en pandemia tuvimos videoconferencia con escritores chilenos. Sí. José Sandoval, la Francisca Solar, Francisco Ortega, después bueno, no me acuerdo cuál otro más, pero es de Matadero Franklin, que ese no lo recomiendo terapéuticamente, pero pudimos encontrarnos cara a cara, aunque sea digitalmente, con muchos escritores. ¿Te das cuenta? Hasta estuve en el lanzamiento de Violeta Online de Isabel Allende, que yo jamás podría haber estado en un lanzamiento. Claro. Pero gracias a, entre comillas, estar en lo digital, lo pude estar presente, me gané como ese espacio. Se dieron becas en pandemia, donde te mandaban libros gratuitos para leer. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, yo no sé, para mí el libro te produce diferentes sensaciones. Y si puedes leer, ojalá en una playita, en una banca, en un parque, mucho mejor. Y si no, genera tu propio ambiente. Tú eres tu ambiente. Y eso. Creo que eso está muy bonito y creo que es bien una invitación a un espacio, ya que tanto hablamos de autocuidado y hay veces que es como, pero sí. ¿Cómo? Podríamos partir por acá. Y para aquellos que también le cuesta socializar, creo que es una puerta de entrada a socializar desde un gusto, desde algo que quizás es más introspectivo, más como para gente más tímida. Exacto. O quizás no tímida, sino que más introvertida. Exacto. Compartir desde la lectura es una buena manera de empezar. Sí, tú le vieras la cara a un adolescente cuando tú dices, yo también me leí ese libro. O cuando tú le dices, oye, ¿me podía anotar el libro? Porque quiero leerlo, me interesa. Y su cara es como, alguien se está interesando en mis gustos. De verdad que es maravilloso, maravilloso. Genial, ¿no? Y yo quisiera como recomendar también a nuestra otra amiga que también tiene de lectura. Sí, Leerte 13. Sí, Dani. La Dani. Buenas reseñas de los libros. Sí. Y creo que eso es una invitación también para lo que es la lectura y nuestra salud mental. No sé si hay algo más que te gustaría agregar.
No, que me sigan en psicología.familia y también, bueno, en el de lectura, pero más que nada que se den el tiempo de leer. De verdad que es una experiencia. Si quieren recomendación, igual nos pueden escribir a ti, a mí, de lectura, pero que se abran un poquito y leer sin prejuicio. Si quieres leer fantasía, léela sin prejuicio. Si quieres leer literatura de erotismo, léelo. Leemos sin y no prejuicio. juzgamos. Exacto. Si quieres autoayuda, un manual, también. Sí, también es bueno, si al final Sí. todo es bueno, si la Sí. cosa es leer. Sí, sí, y sin prejuicio. Maravilloso. Bueno, muchas gracias. Creo que les dejamos la invitación abierta y les voy a dejar una preguntita en el Spotify, como siempre, asociada al tema. Y nos estamos viendo. Espero que les haya gustado este episodio. Ojalá les invitemos a leer y a tomarse un café si es que quieren escuchar este episodio. Y ya nos estamos escuchando nuevamente. Chao. Chao.